Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Les habla la tutora Diana Moreno del curso de Epistemología de la Psicología. Por favor, me confirman en el chat o por el medio del audio si están de acuerdo en que esta reunión sea grabada. Sí, señora. Sí, señora. Sí, profe. Sí, señora. Sí, Bueno, profe. ok, muchas gracias. Vamos a dar inicio a la tertulia epistemológica previo a la entrega de la fase correspondiente. Por favor, dejamos los micrófonos cerrados mientras que yo esté hablando. Gracias, Laura. Bueno, entonces vamos a hacer una revisión de la actividad que hay que entregarse la próxima semana para el cierre de esta actividad. En este orden de ideas vamos a dar un pequeño repaso de los dos enfoques que se están trabajando en este momento, que son el enfoque cognitivo y el enfoque sistémico. Dame un momento, por favor. Voy a compartir pantalla. Por favor, me indican si están viendo mi pantalla. No, señora. No, no, señora, no la vemos. No, señora. No, señora. No, profe, no se mira. Hola, qué pena, se me fue por un momento la grabación. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Me indican si la están viendo, por favor. No, profe, aún no. Aún No, no se profe, ve. aún no la todavía no. vemos. Aún no se ve. Listo, ahí la están viendo ya. Listo, profe, ahora sí. Sí, Ahora sí la ya vemos, se está profesora. viendo. Sí, Ahora señora. Sí. Listo, bueno, entonces para esta actividad que está en curso, los dos enfoques a trabajar son el enfoque cognitivo y el enfoque sistémico. En ese orden de ideas tenemos el enfoque cognitivo que surge como alternativa a la concepción conductista de la mente como caja negra que manejaba el conductismo. Ya lo habíamos visto anteriormente en la actividad anterior donde ustedes abordaron este enfoque. Es difícil atribuir su aparición a un único autor, pero sí parece claro que su inicio coincide con la aparición y desarrollo de los ordenadores. El funcionamiento de estas máquinas sirve como metáfora al investigador para explorar el funcionamiento de los procesos cognitivos internos. Vamos a ver en qué consiste esto. Teniendo en cuenta esto, pues el objeto de estudio del enfoque cognitivo puede definirse como la rama de la psicología que intenta proporcionar una explicación científica de cómo el cerebro lleva a cabo esas funciones mentales complejas como la visión, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el aprendizaje. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con la cognición y todos esos procesos cognitivos o mentales. Entonces, siendo así, el objeto de estudio del enfoque cognitivo, pues es la cognición humana, ¿vale? Estos son sus principales representantes del enfoque cognitivo. Tenemos a Frederick Bartlett. Denme un momento porque como estoy compartiendo pantalla, tengo que entrar a mirar para darle permiso a las personas que están ingresando. Vale. Estaba diciendo entonces que tenemos estos representantes
Frederick Barnett, psicólogo británico, fue el primer profesor de psicología experimental de la Universidad de Cambridge, valorado históricamente como precursor de la psicología cognitiva contemporánea. Este es uno de los enfoques contemporáneos, al igual que el humanista y al igual que el sistémico. Tenemos a Jerome Brunner, psicólogo y pedagogo, fundó el Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Harvard e impulsó la psicología cognitiva. Tenemos a George Miller, fue un psicólogo estadounidense pionero en el campo de la psicología cognitiva. Y tenemos a Gardner, que muchos lo hemos escuchado, psicólogo investigador, profesor de la Universidad de Harvard, conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples. Bueno, ¿por qué decíamos que se atribuía la aparición del enfoque cognitivo con la metáfora computacional? Y es porque la metáfora computacional de la mente, de la teoría cognitiva, describe la mente humana como un procesador de información, parecido como a un ordenador, que analiza las operaciones funcionales de la mente y es capaz de elaborar sus hipótesis en función de los estímulos causales. Considerar la mente como un sistema de cómputo. Entonces, aquí al lado derecho pueden ustedes mirar la comparación o la símil que se hace del ordenador a nuestro cerebro. Entonces, en un computador, en un ordenador, pues todas las entradas al equipo, a ese ordenador, son a través del teclado, de la cámara, del micrófono, ¿sí? Tal como yo lo estoy haciendo aquí. Por comando. La CPU son los programas, aplicaciones y todo lo que tiene ahí dentro ese ordenador. Y tiene donde se procesa pues toda esa información. Y tiene unas salidas que es por donde pues sale todo lo que nosotros hacemos, es la pantalla, por la impresora, por los audios, etcétera. ¿Listo? Y asimismo entonces se compara ese cerebro humano, ¿sí? Como un hardware. Esa entrada, a diferencia del ordenador, pues son por medio de los estímulos sensoriales, ¿sí? Por medio de la vista, del olfato, del gusto, ¿sí? De todos esos estímulos sensoriales que tiene el ser humano. Entran todos esos estímulos a nuestro cerebro, o sea, ese hardware, ahí es procesada toda esa información y la salida va a ser el comportamiento de ese ser humano. Entonces, dependiendo de cómo esos estímulos y cómo entre esa información, sea positiva, sea negativa y cómo sea procesada, pues así mismo va a salir representada en un comportamiento o en una conducta. Entonces, esa es la metáfora, pues, como computacional de la teoría cognitiva. Denme un momento que creo que hay unas personas aquí esperando que les dé ingreso. Listo ya. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, pues hay unas etapas de ese procesamiento, pues, cognitivo. Todo lo que está, pues, en el medio ambiente, ¿sí? Input. Toda esa percepción que tenemos por medio de los estímulos sensoriales. Toda esa información es almacenada en nuestro cerebro, ¿sí? Almacenamiento de memoria, de aprendizaje, todo lo que hemos aprendido, todo eso que recibimos. Hay una recuperación ahí en nuestro cerebro de toda esa información. Y luego esa información va a salir por medio de un comportamiento, un pensamiento, se nos va a generar un pensamiento y esa es la información que va a salir como comportamiento o como conducta de ese ser humano. Características del enfoque cognitivo. Es un campo de estudio complejo, se destacan todos los procesos cognitivos, ¿sí? Como la memoria, el aprendizaje. Tiene fuentes variadas y dispersas. Se considera que la capacidad de procesamiento de información es limitada y que los procesos mentales están organizados jerárquicamente. O sea, primero se produce uno, luego se produce el otro y así sucesivamente. ¿Cuál es la postura de este enfoque cognitivo sobre el comportamiento humano? La información de entrada y en especial del procesamiento que se da a partir de esa información. O sea, muy importante en este enfoque esa información que entra a nuestro cerebro. O sea, todos esos estímulos, de qué manera entra esa información a través de esos estímulos sensoriales.
y en especial cómo es el procesamiento de esa información, cómo ese individuo está procesando allá en su cabecita toda esa información que está ingresando. También el comportamiento de las personas está mediado tanto de la parte orgánica como de la parte mental, y es muy importante tener ahí presente esos dos aspectos. Desde la parte orgánica es aquella en la que el comportamiento está afectado por temas de salud orgánica, ¿sí? Se incluye toda situación en la que el hardware humano, o sea, el cerebro, no está en perfectas condiciones. O sea, por ejemplo, personas que tienen problemas neurológicos, que han tenido algún daño orgánico desde su cerebro, desde su estructura, ¿ya? Y la otra parte es la mental. Es aquella en la que se destaca cualquier problema médico de base. Es entonces que cobra valor conceptos muy importantes de la psicología cognitiva como esquema mental, las representaciones mentales de nuestra experiencia en la vida, pero no copias de lo que nos ha sucedido, sino más bien de nuestra experiencia organizada con sentido personal. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el colegio tenemos a Pedrito Pérez, que es inquieto, se eleva, tiene dificultad de atención, es agresivo, se queda atrasado. Hoy le enseñé la A, la vocal A, y al rato le pregunto y ya se le olvidó, como si nunca lo hubiera escuchado. Bueno, mucha dificultad. Entonces la maestra lo remite a psicología. Y la psicóloga pues le hace toda su evaluación, la anamnesis, cita a los padres de familia, y ella tiene que descartar primero esa parte orgánica. Por ejemplo, no, pues que Pedrito cuando bebé convulsionó, no, es que el niño él ha tenido ataques epilépticos, o no, o bueno, los papás en la entrevista le dicen, no, es que él sí es diagnosticado con un retardo leve o con un retardo moderado, o bueno, en fin. Entonces allí ya hay un problema de base que ya no nos compete desde la parte mental, sino pues ya orgánica. Entonces ese niño tiene que tener un grupo interdisciplinario como con el neurólogo, hasta con el psiquiatra y con el psicólogo. Ah, no, que Pedrito no, él en un parto normal, él no ha tenido ningún problema, nunca, pues sí, hicimos una valoración con neurología y todo, CUAP, tiene su cerebro para estrenar, bueno. Entonces ahí hay que entrar esas representaciones mentales que ese niño está teniendo. Toda esa información, esos estímulos sensoriales de su medio, cuáles o cómo están llegando a su cerebro, cómo ese niño está procesando esa información, para que luego esa salida de esa información tenga la conducta que tiene o ese comportamiento que tiene. Entonces, muy importante allí, desde la parte, por ejemplo, estoy dando el ejemplo, pues desde la parte educativa, desde este enfoque cognitivo. Y asimismo, pues, en otras situaciones con otros pacientes. Entonces, esa es la postura sobre el comportamiento humano desde la parte cognitiva. ¿Alguna pregunta hasta el momento? De todas maneras, muchachos, hay una guía, en una de las guías, bueno, yo les he compartido mucho material en el foro sobre cada uno de estos dos enfoques, el cognitivo y el sistémico, y hay también una lectura que se llama Enfoques Contemporáneos de la Psicología, de John Bustos y algunos docentes, ahí estoy incluida también yo. Ahí también está muy explicado toda esta parte desde el enfoque cognitivo y también desde el enfoque sistémico. Déjenme, miro la pantalla, que hay unos estudiantes por ingresar. ¿Listo? ¿Alguien tiene una pregunta? Voy a mirar el chat. Ya les di ingreso. Bueno, listo. Sí, Laura Marcela dice que ahí están en las lecturas. Ajá, también, bueno. Entonces, continuamos con el enfoque sistémico. Este enfoque sistémico es otro de los enfoques contemporáneos. Es otro de los... ¡Wow! Bueno, ya les di entrada a los que estaban en espera. Es otro de los enfoques contemporáneos de la psicología. Sus principales representantes, pues,
hay varios grupos de investigadores. Estos se dio en varios lugares de los Estados Unidos en la década de los 50, se reunieron diferentes personas interesadas en el estudio del modelo sistémico. También está von Bertalanffy, nacido en Austria, y publicó la teoría de los sistemas abiertos. Ahí en las lecturas también se habla de esto. Está Norbert Wiener, Margot Maruyama, Paul. Ellos plantean las premisas de la teoría de los sistemas. Está la escuela de Palo Alto, que realizaron aportes epistemológicos a la teoría de la comunicación y de la cultura. Y aquí están pues como sus representantes más destacados. Bueno, el objeto de estudio del enfoque sistémico son los fenómenos de relación y comunicación en cualquier grupo que interactúe, entendido como un sistema. Entonces ya aquí este enfoque no se basa simplemente en el individuo, sino que ya entra de lleno a mirar en el sistema en que ese individuo está. Y como primer sistema que tiene un individuo, pues es la familia, ¿sí? Esté conformada como esté conformada, pero es su grupo familiar. Cada familia es un sistema y debe analizarse de manera total y no a través de sus partes. O sea, que no el niño que tiene el problema, no el papá, no la mamá por aparte, sino todo el sistema. Y también dice que el buen funcionamiento de la familia depende del funcionamiento de todos los miembros de ella. Bueno, creo que había otra persona allí. Listo. También dice que la teoría general de los sistemas es el marco teórico que da origen a la psicología sistémica. Un sistema es una entidad cuya existencia y funciones se mantienen integradas por la interacción de sus partes, o sea, por los miembros de esa familia. La familia es el escenario de actuación por excelencia del psicólogo sistémico, ¿sí ven? Entonces, desde el enfoque sistémico, pues no, el psicólogo sistémico pues no se va a enfatizar simplemente solo en mirar a la familia, sino que también en mirar solamente, pues, por ejemplo, si es el niño mayor que tenemos dificultades y consultan al psicólogo con enfoque sistémico, sino que van a mirar toda esa parte, ¿qué está pasando allí? Entonces, vamos a mirar. Desde el enfoque sistémico, los sistemas familiares presentan demandas funcionales, ¿sí? Lo que un miembro espera del otro, las pautas, manera de interactuar, las reglas, los límites, los roles, las alianzas, las coaliciones. Entonces, el psicólogo sistémico entra a mirar, bueno, si cada uno está haciendo sus roles, si papá está haciendo las veces de papá, si mamá es mamá, o si mamá, o si están las dos figuras, pero mamá hace de mamá y papá estando papá allí. O si hay reglas en la casa, si hay límites, si cuáles son esas pautas que hay dentro de ese hogar, de esa familia, de ese sistema. Una dinámica relacional o una inadecuada comunicación entre circuitos dentro de la familia solo pueden cambiar en la medida en que se introduzcan cambios, aunque estos sean mínimos, ¿sí? Y pues aquí se maneja la terapia familiar sistémica. El psicólogo pues sistémico se ocupará de identificar y de evidenciar todas esas dinámicas familiares problemáticas. ¿Por qué se ocurre un conflicto? Porque siempre el niño menor, o siempre el conflicto es con el hermano mayor y el hermano menor, o siempre el conflicto es con el hijo mayor y el papá, o con el hijo menor y la mamá. Bueno, entonces es identificar todos esos patrones de comunicación, ¿sí?, que generan conflicto, para a partir de allí, cuando ya se identifica qué es lo que está pasando ahí en ese sistema familiar, a partir de allí, en esa comprensión, pues se empiezan a utilizar técnicas para cambiar esos aspectos y que se puedan generar unas dinámicas hacia una nueva dirección y para poder que pues esos conflictos sean solucionados dentro de ese grupo familiar. No quiere decir que solo el psicólogo sistémico solo va a manejar la familia como tal, no, porque también puede, por ejemplo, en una empresa, también de pronto algún empleado que está por ejemplo, una empresa de producción, un empleado pues ha bajado como su rendimiento y todo eso, entonces el psicólogo entra a mirar ese sistema de ese empleado, ¿sí?
y su sistema de la familia. Entonces puede ser que esté presentando problemas en la familia, que tengan una situación muy difícil, bueno, ¿sí? Que eso esté afectando su desempeño laboral y todo esto. Bueno, ¿preguntas hasta ahí del enfoque sistémico? ¿Hola? ¿Sí me están escuchando o no? Sí, sí, se escucha. Sí, señora. Ah, bueno, vale. Listo, entonces, de todas maneras, los que ya muy juiciosos han hecho las lecturas muy concienzudamente, lo han revisado, pueden darse cuenta que en las lecturas pues está también, por ejemplo, en el enfoque sistémico, todos esos conceptos claves que se deben manejar desde la parte sistémica, y también está pues toda esta teoría y todos estos postulados desde el enfoque cognitivo. Bueno, entonces ahora vamos ya a entrar de lleno a la actividad y voy a compartir la guía de actividades. En la guía de actividades, como primer paso, se pide revisar el material bibliográfico de la unidad 2, ¿sí? Que están las lecturas. También hay una lectura muy importante y es la psicología latinoamericana y la psicología liberadora, ¿sí? Hay unas preguntas frente a esa lectura. Y luego, en el segundo paso, dice, se busca comprender aspectos relacionados con el origen y evolución y consolidación de los enfoques psicológicos, cognitivos y sistémicos, parecido pues a lo que hicimos en la actividad pasada con los primeros 4 enfoques, que fueron el psicoanálisis, cognitivo, gestal y humanista. Entonces aquí, identificar la década de los años de surgimiento del enfoque, que eso ya está en las lecturas, lo acabé ahora de hacer un repaso con las diapositivas. Los autores relevantes, 2 muy importantes, y describa un planteamiento teórico relevante del enfoque. Entonces ahí, en las lecturas, está un planteamiento muy relevante de cada uno de ellos, ¿vale? En el tercer punto, a partir de las lecturas sugeridas, desarrolle los siguientes aspectos relacionados con el enfoque cognitivo y sistémico a través del cuadro 2. Entonces dice, ¿en qué aspectos centra su interés este enfoque para comprender y explicar el comportamiento del ser humano? Entonces allí, lo acabé de exponer ahora en las diapositivas, desde dónde explica el cognitivo el comportamiento del ser humano, y recuerden que dije de 2 aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta, la parte orgánica y la parte mental. En las lecturas que les estoy recalcando desde hace rato está en la lectura de enfoque contemporáneo de la psicología, y del sistémico, pues también ahorita acabé de decirles todos los fenómenos de relación, toda esta teoría de los sistemas, bueno, toda esta parte iría allí. Y luego dice, defina los siguientes conceptos propuestos por cada enfoque, que son procesos mentales y qué es la cognición. Allí está. ¿Qué es un sistema y qué es el principio de totalidad? Y ahí también en una de las lecturas está. Ah, que yo quiero investigar en otras fuentes. Listo, ok, está muy bien, pero siempre les he dicho que deben de ser de fuentes académicas confiables como Cielo, como Dialnet, como Reality, y tengo que citar de dónde saqué esa información. ¿Listo? Nota, ojo con esto, se requiere que en la definición construida por ustedes sobre cada concepto incluya como apoyo una cita textual. Ojo, muchachos, que revisando la actividad que se acaba de cerrar, que hasta hoy se cierra para la calificada, ustedes ya mañana van a encontrar su calificación de esa actividad. En el tercer punto, la mayoría, pues si digo todos, no mentira, no todos, tuvieron puntos de menos porque, primero, en esa actividad se pedía que, aparte de que ustedes tomaran una cita textual, pero ustedes también se viera allí la apropiación de ese conocimiento y de lo que ustedes entendieron sobre ese concepto con sus palabras, ¿sí? de su propia adquisición de conocimiento. Y aquí están diciéndole que se requiere que en la definición construida por usted sobre cada concepto, ojo, definición construida por usted, no es el copy-paste, la copié y la pegué y ahí ya la dejé.
Incluya como apoyo una cita textual. Ah, bueno, lo encontré en la guía, lo encontré en un libro, lo encontré en Cielo, lo encontré en Reality, en otra base de datos académica. Chéverísimo, esta definición me gustó mucho, ¡pum! La puse allí porque ese es el apoyo de la cita textual. Pero debe ser definida y construida por usted, apoyada de esa cita textual. ¿Entendido? Para la búsqueda de los conceptos debe apoyarse en las lecturas de referencia del curso y en fuentes de la biblioteca de la universidad o revistas especializadas, y ya les acabé de decir eso. Paso 4. Con base en la lectura, la reconstrucción de un pensamiento, una praxis crítica en la psicología latinoamericana y el video que está allí. Debo de contestar estas dos preguntas. ¿Cuáles son los 3 retos que propone el autor Martín Baró en el entorno a la psicología liberadora? Y allí está. Para yo saber cuáles son esos 3 retos, pues tengo que hacer la lectura porque ellos están allí. Entonces yo si hago la lectura, pues los voy a poder identificar y voy a poderlos colocar allí en mi pregunta. ¿Y cuál es el aporte de la psicología social crítica y la liberación de la psicología? Pues allí también en esa lectura está cuál es ese aporte que da la psicología social crítica y de la liberación a la psicología. ¿Listo? Solo yo voy a encontrar esas respuestas tal y como me la piden ahí, solamente si yo hago esas lecturas concienzudas, pues, y si hago una revisión de esa lectura. Pues yo me voy a poder inventar o a buscar por allá una cosa que no es, pues me va a quedar mala mi actividad. ¿Listo? Ojo, siempre que antes de yo terminar y voy a entregar mi trabajo, pues tengo que irme, aquí están mirando, a la rúbrica de evaluación y miren, aquí está. Si yo quiero obtener un puntaje alto, que no me quede nada de error ni nada, pues el estudiante desarrolla de manera correcta y completa el cuadro número 1, en el que plasma los principales representantes, el año clave, el planteamiento teórico por cada uno de los enfoques, del cognitivo y del sistémico. Si yo no hago eso, pues voy a tener malos puntos. Si yo pongo otra cosa descabellada, totalmente diferente a lo que dicen las lecturas, pues también voy a tener mala calificación, ¿ya? El otro punto es, el estudiante desarrolla de manera pertinente y completa los aspectos propuestos por cada enfoque cognitivo y sistémico, denotando apropiación de los conceptos que define y empleando como apoyo una cita textual. Si yo pongo la definición y no pongo una cita textual, pues voy a tener bajo puntaje. Yo voy a ponerles bajo puntaje. Ah, pero solo copié la cita textual, la copié, la pegué, la dejé ahí, no dije absolutamente nada de la apropiación de que yo entendí de ese concepto, pues también voy a tener mal puntaje. Ah, pero si yo coloco la cita textual, pero también hago una apropiación de ese concepto, lo defino, pues voy a tener 40 puntos. Y está el nivel medio, y pues si no la presento, pues está el nivel bajo. Y por último, el estudiante desarrolla con claridad las preguntas orientadoras en torno a los aportes de la psicología social crítica al conocimiento de la psicología. Entonces, si yo les estoy revisando el trabajo y si yo veo los 3 retos que propone Martín Baró, ok, todo bien, no hay problema. Y si yo veo cuál es el aporte que hace la psicología social crítica a la psicología, ok, está bien, hiciste la lectura, lo comprendiste y tal. Genial, muchachos, que no nos acostumbremos. Ah, es que yo lo encontré ahí tal cual como lo vi. ¿Cuál fue el aporte? Ah, el aporte fue este, y coloqué 2, 3 rengloncitos. No, chévere, muchachos, que ustedes aprendan si yo ahí tengo qué es y yo la entiendo, pues con mis propias palabras, yo escribo esa respuesta y pues la alargo y le pongo otras cositas más, ¿sí? Porque sé que lo leí. Que lo leí la primera vez y no lo entendí, pues vuelvo y lo leo la primera, la segunda vez, y si necesito una tercera, pues la tercera, ¿ya? Pero es muy importante que no nos limitemos a colocar simplemente allí lo que encontré y ya. Por ejemplo, lo digo también con los conceptos. Entonces, si yo todo esto lo sigo al pie de la letra, pues voy a tener el mayor puntaje de esta actividad, que son 100 puntos. Si no, pues voy a tener 95, 90, de ahí para allá, pues se va bajando lo que no cumpla con lo que se solicita aquí. ¿Listo? Algo muy importante, muchachos, y es que
De pronto quizás yo les hago esas recomendaciones porque a veces tenemos compañeros que no estamos en el mismo grupo, pero sí nos conocemos porque nos contactamos por WhatsApp y entonces hemos estado teniendo comunicación por WhatsApp o por Skype, trabajando, haciendo lectura, nos reunimos, hacemos web, bueno, estudiamos juntos, tal. Y resulta que como es que nos reunimos y estudiamos juntos, entonces voy a presentar el mismo trabajo de Pepita Pérez, que está en el grupo 34, y Juan Pérez, que está en el grupo 56, también presentó lo mismo. No, profe, es que como nosotros nos reunimos y trabajamos juntos, no, señor. Eso se cataloga como plagio, y cada cual debe de hacer. Eso, usted, aquí en esta universidad, todo el aprendizaje es autónomo. No quiere decir que no se puedan reunir, que no se puedan, sí, para reforzar conocimiento, para que, ves que yo no entendí esto, vos cómo lo entendiste, yo lo entendí así, bueno, sí, normal. Pero cada uno debe hacer su trabajo de su propia autoría, ¿vale? Que quede muy claro eso. Otra cosa importante, tengan en cuenta la entrega del trabajo con portada. Yo ya desde la primera actividad les compartí un modelo de portada. Desarrollar el cuadro 1, el cuadro 2, las respuestas a las preguntas orientadoras 1 y 2 y la bibliografía. Tanto de lo que está aquí que nosotros les proponemos, tanto como los estudiantes que buscan de otras fuentes académicas confiables, también hay que ponerlo ahí. Y para la entrega del trabajo en el entorno de evaluación, dice que en PDF y dice cómo debe de ir guardado el nombre de ese trabajo, ¿vale? A ver, ¿qué otro aspecto o qué otra pregunta tienen con respecto a a la guía de actividades y a la actividad que deben de entregar ahora el 28 de julio? En un momento dejo de compartir pantalla para poder ver quiénes me están. Ay, me perdí, ya. Listo. Sí, esta actividad se entrega el 28 de julio. ¿Alguien tiene una pregunta con relación a esta actividad, muchachos? Sí, tutora, yo tengo una Laura. inquietud. Entonces, cuando usted dice que los cuadros de los enfoques, cuando usted dice que son los conceptos, apropiación de nuestros propios conceptos, es decir, que ahí lo que vamos a hacer es citar con relación a la paráfrasis. Es decir, no es textual, sino que vamos a ¿cómo se dice? Parafrasear la cita. No, o sea, por ejemplo, yo encuentro el concepto, ¿cierto? Lo leo. Sí. Listo, lo leo, listo, lo entendí. Lo leí 1 y 2 veces, o bueno, entendí el concepto. Entonces, como ya lo entendí, pues yo apropio ese conocimiento. ¿Qué son los procesos mentales? Bueno, que los procesos mentales son... Entonces, escribo con mis propias palabras, los conceptos mentales son esto, cuando tal y tal y tal y tal cosa. ¿De dónde yo estoy apropiando ese conocimiento? ¿De dónde yo estoy diciendo eso? Pues pongo la cita ahí de donde yo encontré ese concepto, ¿ya? Pero eso hay que colocar la cita entonces. Sí, claro, es que por eso ahí dice la guía. Hay que colocar, en la guía dice lo siguiente. Se requiere que en la definición construida por usted tiene que construirla, pero yo la construyo cuando yo ya me he encontrado la cita textual. Sí. Porque ¿de dónde me voy a...? ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Yo primero tengo que encontrar la cita textual tal cual donde diga qué es cognición. Cuando yo ya la encuentro, entonces yo ya construyo yo mismo ese concepto desde allí. ¿Vale? Tutora, entonces es como parecido al anterior trabajo donde se colocaba por eso la les cita. digo, Por eso les digo, Laurita, que revisando los trabajos, muchos les he bajado punticos porque o solo me colocaron la cita tal cual copy-paste. Sí. Uno no sabe si entendieron ese concepto o no, sino simplemente lo encontraron y chulumbrún lo pusieron ahí.
Ok. O hay personas que sí hacen la definición, pero yo digo, bueno, ¿y de dónde sacaron esta definición? O se la inventaron. Entonces, Ya. debe de ir acompañada de las dos cosas, ¿entendido? Listo, ahora sí, Para tutora, todos muchas los otros gracias. estudiantes entendieron este punto importante en la actividad. Profe, yo quería hacerle una pregunta respecto a eso. O sea, ¿es necesario colocar la cita textual debajo de la definición o se puede Sí. colocar debajo donde dice bibliografía? No. Tú colocas el concepto, si quieres colocas primero la cita textual y abajo tu apropiación, tu definición, o si primero tu definición y abajo la soportas con la cita, que siempre se hace así, ¿no? Primero yo escribo y abajo pongo la cita. Ah, listo, profe, sí, ya entendí. Hola, profe, buenas noches. Sí, buenas noches, Jorge. Profe, yo tengo una pregunta de la palabra textual o la cita textual. ¿Tiene que ser de las lecturas que nos da la universidad o se puede de pronto de otras guías referenciadas? Y en caso tal de que sea de otra guía referenciada, digamos, de una página de internet, ¿tengo que ponerle el link ahí precisamente o en las bibliografías? Bueno, una buena pregunta. Ahí en la guía dice, para la búsqueda de los conceptos debe apoyarse en la lectura de referencia del curso, en fuentes de la biblioteca o también en revistas especializadas, ¿ya? Si lo haces en esas revistas especializadas y todo eso, pues tienes que poner allí la cita textual, o sea, de dónde lo sacaste, ¿sí me entiendes? Para saber, pues, de verdad, como le decía yo ahora a Laura, si yo veo solo la definición y digo, bueno, ¿y de dónde Laura o de dónde Jorge sacó esto? Ni idea, ¿será que lo inventó? ¿Será que sí existe? ¿Será que sí me entiendes? Entonces lo tienes que poner allí en el cuadrito. Pero en las referencias también yo tengo que poner de qué revista lo saqué, al menos colocar si fue de Cielo, si fue de Redali, si fue de la biblioteca de la universidad, ¿ya? Listo, profe, muchas gracias, sí, señora. Es como cuando uno está leyendo un libro y en la lectura se encuentra que el autor coloca allí referencia, ¿no? Pedacito, referencia. Pero cuando usted termina el libro o un artículo y usted se va abajo, al final usted ve una chorrera de bibliografía, porque cada cosa que usted cite allí en el texto en lo general, lo tiene que referenciar abajo en la bibliografía. Entonces, por eso que uno a veces en esos artículos, entonces uno se va abajo y uno ve una chorrera en la bibliografía y es porque, obvio, cada cosa que yo tome de otra persona, yo tengo que referenciarla abajo de dónde lo saqué. Ah, que yo saqué esto de un artículo, saqué esto de una tesis, saqué esto de un libro, de la página tal y tal, saqué esta imagen de la copié y la pegué. Si, por ejemplo, mi artículo tiene imágenes y las busqué en Google, entonces, o en la encontré en tal revista, entonces sí, todo tiene que ir ahí en las bibliografías. Vale, profe, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Profe, qué pena. Las citas textuales se tienen que hacer en los dos cuadros, por ejemplo, en el primer cuadro de las teorías, o sea, se debe colocar de dónde lo saqué, ¿verdad? ¿En las teorías? No. Sí, o sea, estamos hablando es en el cuadro número 2, que son la definición de los conceptos de procesos mentales, cognición en el enfoque cognitivo y sistemas y principio de totalidad en el sistémico, ¿sí? Ah, listo, profe, gracias. Ahí dice, si tú ves la guía de actividades, después del cuadrito dice nota, y ahí dice, se requiere que en la definición construida por usted sobre cada concepto incluya como apoyo una cita textual con su correspondiente referencia de acuerdo a las normas APA versión 7. Esa norma APA, usted entra a Google y ahí está la chorrera de normas APA. Y esas normas APA son las que ustedes van a tener que irse familiarizando y todo durante toda la carrera. Si nosotros que ya somos profes, nos toca ir a las normas APA, porque si ellas siempre son bastanticas y tienen bastantica cosa, cuando estamos haciendo nuestros escritos, nuestras cosas, pues toca ir porque eso es, o sea, eso no nadie se lo sabe de memoria. Además, ellas a veces están cambiando y están reformándolas, entonces toca ir al texto, a las normas APA, versión 7, que es la última versión,
y revisar, ay, cómo es que se cita cuando encuentro algo cuando encuentro algo electrónico, ay, cómo se cita cuando tal, bueno, porque pues uno no, son muy largas para uno aprendérselas, ¿ya? Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Creo que otra pregunta ahí en la guía de hoy que no aparece como la participación en el foro. Digamos, si no se participa, no afecta la puntuación. Miren, como siempre, y me lo han preguntado y siempre se los he dicho, el foro es el medio de interacción donde yo les mando todo el material de apoyo, donde ustedes montan su producto. Hoy, como ya se termina la calificación, voy a pasar por los foros y voy a realimentar. Si hay estudiantes que tienen, por eso es importante estas tertulias previos a la entrega, porque ustedes despejan dudas y si de pronto están haciéndolo mal, por ejemplo, con los conceptos, pues tienen el tiempo para que corrijan su trabajo para la entrega final, ¿ya? Entonces, los foros son eso, los foros también es para que he visto grupos muy dinámicos, chéveres, que entre estudiantes se dan opiniones, no, mira que yo encontré este concepto en tal parte, en cielo, en yo encontré bueno, muy dinámicos en los foros. Hay otros foros que sí, no, solitos, o sea, no es por cumplir, muchachos, no es porque entrar al foro y ya lo pongo ahí como para que la tutora lo vea, no, por eso se llama foro de discusión. Es como cuando si ustedes van a la clase presencial, están con el grupo de estudiantes, entonces, perdón, perdón, entonces es como si están en la clase presencial y entonces están hablando del enfoque cognitivo y Jorge dijo algo del enfoque cognitivo que encontró por ahí y Juliana le dijo, no, pero mira que yo encontré tal otra cosa y Andrea le dijo, no, pero es que yo pienso que el enfoque cognitivo empezó o sus principales, bueno, lo mismo, para eso es el foro, como si también estuvieran ahí ustedes así, ¿ya? ¿Sí me entienden? Por eso se llama foro de discusión. Entonces, por ejemplo, yo entro y yo le miro a Jorge, recuerda que, por ejemplo, si yo le digo a Jorge que Jorge solo puso la cita textual en las definiciones, yo le digo, Jorge, recuerda revisar la guía que debes de colocar tu apropiación de ese conocimiento, de tu propia apropiación. O si yo veo y entro que Juliana solo colocó la apropiación y la cita, entonces recuerda, Juliana, por favor, ¿de dónde? ¿Cuál fue la cita textual que te apoyaste para definir este concepto? ¿Ya? O, yo entro y miro que Solami en el sistémico no puso el postulado teórico del sistémico, sino que puso el objeto de estudio de puso, por ejemplo, la definición de totalidad, un ejemplo, y era que colocara el planteamiento, uno de los planteamientos teóricos del enfoque sistémico. ¿Sí me entiendes? Pero, por ejemplo, también ahora revisando la anterior actividad, vi donde hay que colocar el comportamiento desde cada enfoque. Por ejemplo, vi, uno como que en la Gestalt, por ejemplo, colocaron que algo que la espiritualidad y no sé qué, o sea, una cosa totalmente diferente a lo que es el objeto de estudio de la Gestalt, que son la percepción y los procesos perceptuales. ¿Sí me entienden? O en el psicoanálisis, entonces, que colocan una cosa totalmente diferente al objeto de estudio del psicoanálisis, que es el inconsciente. Que yo quiero alargar un poquito más y colocar un poco, ok, está muy bien, pero que dentro de su texto y lo que usted está colocando dentro del planteamiento sea lo que es, ¿sí? A lo que se refiere, a cómo explica o de cuál es la explicación de ese enfoque, de ese comportamiento del ser humano desde ese enfoque, que viene siendo su objeto de estudio, ¿vale? Profesora, buenas noches. Qué pena, yo tengo una inquietud. Sí, buenas noches. ¿Sí? Tengo una inquietud en cuanto a las citas textuales, ¿estas deben ir entre comillas o no?
Es de acuerdo a las normas APA, claro. Por eso les digo, para yo citar, para las normas APA, todo esto, ve, para yo citar, para la referenciar, tengo que irme a normas APA séptima edición. ¿Vale? Vale, profe, muchas gracias. Bueno. José Carlos, estás preguntando que si no definirlo, solo tenemos que definir los conceptos. Por favor, José Carlos, revisa la guía. Ya la acabamos de revisar ahora. Y ahí en la guía es muy claro donde se dice, se requiere que la definición construida por usted, porque usted tiene que construir esa definición, pero no se la va a construir inventándosela, tiene que incluir como apoyo una cita textual. Usted tiene que encontrar esa definición en algún texto de los que están aquí en el curso, o si usted se fue a una base de datos, a una revista especializada académica. Y sobre esa cita textual, pues usted hace su definición, usted construye su definición, porque se entiende que usted entendió qué es cognición para usted de acuerdo a esa cita textual de allí, qué es cognición para usted. Entonces, esa es la que usted va a colocar como construcción propia, ¿vale? Viviana, re mal, no diga eso. Lo importante es que hiciste el ejercicio y no creo que estés tan re mal, porque, por ejemplo, en el primer punto, a nadie le va a quedar mal si hizo las lecturas, cuáles son los representantes, cuál es el planteamiento teórico, bueno, En el segundo punto, pues tampoco a nadie le va a quedar, porque yo tengo que identificar cuál es el objeto de estudio del cognitivo y el sistémico, que ahí en las lecturas está muy clarito y bien explicado. Y yo lo acabé de decir ahora empezando la actividad. Y en el otro cuadrito, las definiciones, pues ya 3 veces les he explicado cómo deben de hacer cada una de esas definiciones. Y en el último punto, pues si yo no hago las lecturas, no voy a saber contestar las 2 preguntas que me piden en el último punto, que son los 3 retos de Martín Baro y los aportes de la psicología social. Eso sí, Salomi. Afortunadamente tienen tiempo de corregir. Bueno, ¿qué otra pregunta hay por allí? ¿Otra preguntita por ahí? ¿Quién más dijo yo? ¿Sí les está quedando claro la actividad? Muchachos, créanme que si no hacen la lectura no van a poder hacer nada, porque no van a encontrar los actores, no van a encontrar el objeto de estudio, no van a encontrar los planteamientos, no van a poder contestar las 2 últimas preguntas si yo no leo. ¿Ven? Profesora Diana, disculpe, una duda. Sí. Con relación al planteamiento teórico, ¿viene siendo lo mismo o parecido al objeto de estudio? El objeto de estudio es una cosa, por ejemplo, los planteamientos teóricos. Por ejemplo, uno de los planteamientos teóricos del enfoque sistémico es la teoría general de los sistemas. La teoría general de los sistemas es el marco teórico que da origen a la psicología sistémica. Eso es un planteamiento teórico ya, y eso está en las lecturas. ¿Sí? Que los sistemas familiares presentan demandas, y bueno, eso también, que la terapia familiar sistémica, o el cognitivo, la metáfora del ordenador, ¿ya? Profe, Ok, una pregunta. entendido. En el sistémico podría ser una teoría, la teoría del apego. Bueno, una cosita. Muchos estudiantes al hacer alguna de las preguntas se van y colocan la teoría del apego, pero bueno, sí la puede referenciar, pero importantísimo en la lectura donde dice enfoques contemporáneos de la psicología, creo que está en la página 38, espérenme, yo miro. Ahí dice, clarito está, y dice el postulado desde la psicología, espérate, miro dónde está. Enfoques, espérate que estoy abriendo donde están las lecturas. ¿Dónde está? ¿Alguna disputa dentro del conductismo?
Historia de psicología, espérenme un momento, que estoy entrando aquí donde están las lecturas. Profe, o sea que la teoría de la complejidad tampoco se puede colocar. Sí, también, claro. Ah, vale, profe. Sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, claro, Salomi, es que no es que o sea, siempre nos va a tomar tiempo a todo el mundo, porque con las lecturas es que yo adquiero conocimiento. Si yo leo la primera vez y no entendí, pues tengo que leer la segunda vez o la tercera vez. Y es muy importante que ustedes empiecen ahora a aprender cuál es mi modelo de aprendizaje, mi método de aprendizaje, cómo apropio mejor yo el conocimiento. Pues es que yo leo y hago resumen y así. Es que yo leo y saco las ideas principales. Es que yo leo y hago un cuadro sinóptico. Es que yo leo y hago un cuadro comparativo, así yo aprendo más. Bueno, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes ya de pronto saben cómo adquieren más rápido el conocimiento. Otros apenas ahorita en este semestre, pues están empezando a identificar cómo es que aprendo más, ¿sí? Y se me va a dificultar, es que no entendí esa lectura, tengo que volver otra vez a leer, o tengo que sacar apuntes, o subrayar, ¿sí? Todo esto requiere un proceso, muchachos, ¿vale? Pero estas lecturas son lecturas muy fáciles, no son lecturas complicadas, son lecturas que en la misma lectura está la información, ¿ya? Sino que se requiere de que si yo en la lectura encontré tal cual ahí, pues que yo lo diga con mis propias palabras, porque pues de nada vale el copy-paste, ¿sí me entiendes? Entonces esa es la idea pues de la actividad de la apropiación de los conceptos, de identificar el planteamiento teórico de los enfoques, porque nada vale ponerlo y pegarlo allí y no entender. Entonces la idea y finalización del curso es que ustedes al menos puedan identificar para qué fue que me metí en este cuento, en esta vaina de la psicología, cuál es la episteme de la psicología y identificar desde cada enfoque cuál es el objeto de estudio de cada enfoque. Está bien que algunos estudiantes entran con conocimientos de psicología, que les gusta Freud, que les gusta el sistémico, que las constelaciones, que el humanismo, que a mí me gusta la pirámide de Maslow, no. Hay otros que no, que apenas están empezando a conocer todo esto de la psicología y que en el transcurso de la carrera pues van cogiendo su enfoque, ¿sí? Van tomando por donde, es que a mí me está gustando como más. A medida que ustedes van avanzando y porque es que les falta muchos cursos por ver, ustedes van a ver por allá modelos de intervención en psicología, por allá, ¿sí? Van a ver la historia de la psicología ahora el otro periodo, en el segundo periodo está la historia de la psicología, ¿sí? Muchos tenemos, unos más que otros, dificultad de comprensión lectora y más si de pronto ustedes hacía mucho tiempo no estudiaban o más si no tienen el hábito de la lectura y ustedes saben que una carrera, un programa como psicología, pues se requiere de leer. Bueno, todas las carreras hay que leer, pues en unas más que otras, pues por ejemplo las ciencias exactas como las matemáticas, contables, pues eso sí ya más de número, pues hay que leer, sí, pero es como más de echarle cabeza y hacer las operaciones y todo eso, más operativo. Pero en nuestra carrera de psicología hay que leer, ¿sí? Es tu caso, Eliana, pero por eso te digo, o sea, no es que tampoco de la noche a la mañana, sino que es un proceso, vas a ver que ya en el segundo periodo le vas cogiendo el hilo, el ritmo, ¿sí me entiendes? Y así sucesivamente, es crear hábitos, muchachos. Es como cuando vamos a ir al gimnasio por primera vez. ¡Ay! No, mejor dicho, uno emocionado, yo sé que ustedes están emocionados, ya entré el primer semestre de psicología, Dios mío, también en el gimnasio. La primera semana, no, como no era pasar una tractomula, la primera y la segunda. Ay, terrible que las levantadas, que es tal cual, ¿sí? Pero todo se requiere de adaptación, muy bien, Estefanía, de adaptarnos, de tomar una rutina, de disciplina, muchachos, disciplina, ¿sí? Disciplina, de ser muy ordenados, de organizar nuestro tiempo, porque pues está el trabajo, está la familia, están los hijos, está el novio, está el perro, está el gato, bueno, el carabato,
como decía mi abuela. Pero de organizar nuestro tiempo, junto con los otros cursos. Uno siempre en primer semestre los ve, Dios mío, que aquí, que allá, que preguntan, que bueno, y cuando uno está en el centro, que van al centro, hay unos que van todos los días, todas las tardes a estudiar allá, bueno, pues cuando no está lo de la pandemia. Y ya después en el segundo periodo, ya no ve uno muchos, ya se van solitos, ya le cogen el ritmo, y por allá lo van buscando a uno cuando ya que las prácticas profesionales, o que profe, que pregunta sobre ya es que para lo del grado, y yo, ay, Dios mío, ¿cómo así? Hoy precisamente me estaba escribiendo un estudiante que yo la cogí así como ustedes del primer periodo, me estaba preguntando algo en la matrícula 0, pero porque ella me dijo, profe, es que no me falta práctica de escenario 2 y bueno, no sé qué otros cursos y ya, entonces ahí cómo coloco. Y yo le dije, Liz, ¿vos ya estás en práctica 2? No, ay, Dios mío, me dijo, sí, profe, ojalá en diciembre, ya en diciembre, no, en junio creo, ya el otro. Me gradúo y yo, ay, bueno, ustedes sí ven, o sea, todo es un proceso, muchachos. Que no es fácil, no les voy a decir, no, tranquilo, eso es fácil, no, nada en la vida es fácil. Todos los primeros semestres, en cualquier carrera, dígame a mí, no es fácil, así, hasta para hacer posgrado, especialización, maestría, que yo ya hice, ay, ya, qué horror. Pero hay que hacerle, muchachos, hay que hacerle porque si ese es el sueño de uno, si eso es lo que uno quiere, pues contra viento y marea y contra todos los obstáculos. Como cuando usted entra a trabajar a la empresa, le dan la inducción, pero usted dice, Dios mío, qué más perdido que embolatada. Entonces usted empieza a preguntarle al amigo, al compañero de, no sé, de oficina, o usted, bueno, o le pide a otro compañero que por favor o le ponen algún asistente o algo que le explique las cosas. Es así mismito en la universidad. Porque uno de una sola, pues no va a aprender todo lo que le toca en el trabajo. ¿Sí me entienden? Así más o menos. No es imposible, para nada. Y no les dé pena, muchachos, para eso ustedes están invirtiendo un dinero en nuestra universidad y ustedes tienen el derecho de utilizar todos los canales de comunicación, eso sí que respetando los horarios, de preguntar, de investigar, de enviar correo, de, ay, no, profe, es que a mí me dio tanta pena que yo no le pregunté nunca nada. Entonces, pues imaginen uno para adivinar que por ejemplo Salomio, que Yuri, yo estoy diciendo los nombres de los que va aquí en mi pantalla, qué pena de pronto no mencione a otros, o a Laura, yo sin saber qué era lo que le estaba pasando, pues si no lo dicen, si no lo preguntan, pues imagínense, ahí no queda duro a nosotros los profes, ¿ya? Ajá. Vea, dice Salud Ocupacional Colombia, no sé cómo se llama, pero dice que 20 años sin estudiar no fue nada fácil. Ah, bueno, sí ven, nunca es tarde, nunca es tarde. Y felicitaciones, Salud Ocupacional. Bueno, muchachos, no sé qué otra pregunta. Eliana tiene la mano levantada, adelante. Eliana, o creo que ya lo dijo, que duró 9 años sin estudiar. Bueno, vale. Todo esto es un reto, muchachos, y van a ver qué es la satisfacción cuando uno ya va casi que en la mitad, o ya ha pasado los primeros semestres, o cuando ya casi va a graduar, bueno, en fin. Espero encontrármelos por allá. Chévere, muy chévere. Y siendo mis colegas, ¿no? Lo más importante, mis colegas unadistas. Bueno, chicos, pues no siendo más por el momento, ya hablamos del curso, hablamos de la actividad. Ah, bueno, ve aquí la compañerita que se siente esa intimidad porque solo tiene 18 años. Me imagino que saliste del bachillerato y ya de una a estudiar. Ah, Salomi, no, Salomi, tenemos de 15, 16, recién desempacaditos del colegio. Sí, bueno. Tanto los más jóvenes como los más de edad, eso es normal, eso aplica para todo lo que podamos sentir, pensar y nunca es tarde. Después de que haya vida, hay esperanza y todas las posibilidades de estudiar, de trabajar, de viajar, de reír, de bailar, de hacer todo lo que ustedes quieran después de que tengamos vida y salud, claro está. Profe, yo digo que eso es como seguridad de la persona cuando
quiere hablar y expresar ante los demás las cosas que él siente o los aportes que quiera tomar. Claro que sí, Ángela, muy bien. Sí, entonces, sí, muchachos, eso van a ver, pero eso sí que tienen que estar después, mejor dicho, eh, ahí al pie del cañón, no desfallecer. ¿Listo? Tutora, para preguntar, por último, en la actividad de las preguntas hay un apoyo que es un video, ¿cierto? El del doctor Calviño. Ahí también nos vamos a apoyar para responder las Sí, claro preguntas. que sí. Sí, claro que sí. El de con el cáncer. Ajá. Ah, bueno. Sí. Gracias, tutora. Bueno. Bueno, chicos, chicas, no siendo más por el momento. Me ¿Profe, van a despido de tomar la ustedes. asistencia? No, para esta tertulia no. Ay, esperen un momentico. Sí, yo la pasada tertulia les tomé asistencia, ¿me recuerdan? Y espérense, mire una cosa. Denme un momento. Denme un momento. Denme un momento, ya les digo, ya les digo. Tertulia, sí. Ya les voy a poner. Esta tertulia dice fase 2, pero no importa. Me llenan aquí, porfa, que yo ya sé con la fecha, que es la fecha de hoy 23, la tercera tertulia. ¿Listo? Ahí está. ¿Me llenan la asistencia, por favor? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Feliz fin de semana. Este fin de semana, entonces, los que tienen que ajustar juiciosito, los que creen que no, pues no, chévere. Y el 28 se cierra la actividad y se abre la última, que es la evaluación final, como decirle el parcial final. ¿Listo? Les quiero decir, invitar. Resulta que la universidad cada año hace un simposio internacional de psicología. Este año es el 11º simposio. Siempre la universidad lo hace en una de las zonas del país. Usted lo ha hecho, por ejemplo, en Pereira, lo ha hecho en Bogotá, lo ha hecho en Cartagena, lo ha hecho en Paipa, bueno, en diferentes partes del país. Pero por la pandemia, pues el año pasado no se pudo hacer, iba a ser en Villavicencio, y este año pues tampoco por la pandemia, pero nuestra zona centro-sur es la anfitriona, entonces se va a hacer virtual. Es un simposio muy importante, pero este año va a ser el primer Congreso Internacional de Psicología y 11º Simposio de Psicología. Para que se inscriban, el lanzamiento va a ser el 30 de julio. Yo les voy a mandar por el WhatsApp y por el Skype la información para que se conecten al lanzamiento y puedan mirar y saber de qué se trata. Este grupo que yo creé de WhatsApp para este periodo, yo no lo voy a eliminar cuando se termine el periodo, porque yo por ahí les envío información de la universidad, me pueden por ahí contactar para cualquier consulta. Si yo ya en el otro periodo yo ya no sea más su tutora, no hay ningún problema. También yo les envío por ahí las invitaciones a jueves de psicología, a talleres, a eventos, todo lo que tenga que ver con psicología, para los que puedan y quieran asistir lo hagan. Es muy importante que en el transcurso de la carrera, pues ustedes se vayan empapando de diferentes temas, ¿vale? Bueno, ya muchachos, no siendo más por el momento, un abracito para todos, Dios los bendiga. Muchas gracias, profesora. Feliz noche. Bueno. Muchas gracias, profesora. No se olviden. Gracias, tutora. Tutora, le vamos a colocar Muchísimas la fecha de hoy. gracias, buenas noches. ¿Cómo? En la asistencia, la fecha de hoy. Es la Sí, que vamos a colocar. El 23 de julio. Ok, tutora, gracias. Bueno, hasta mañana, que estén bien. Hasta mañana, muchas gracias. Mañana, profe, chao. Mañana, que descanse, tutora. Igual, doctora.